para los que trajimos Biblia, vamos a buscar en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4. Puede compartir, hermano o hermana, si tiene a su lado alguien que no tenga un ejemplar de la bendita palabra de Dios, para que juntos leamos. Versículo número 17 nos dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? En la lectura o las lecturas anteriores, en esta carta, hermano, hemos estado aprendiendo de aquellas características que el ministro o los ministros del evangelio deben poseer. Hemos estado hablando, hermano, de la defensa del apóstol Pablo, o el mismo Pablo, hermano, ratificando su ministerio de apóstol, y mostrando así, hermano, hermana, las características que un ministro debe de tener. Y ya hemos visto cómo el apóstol Pablo habla, hermano, de una de las características, o de las características del ministro: la abnegación, la humildad, el cariño, hermano, el sentimiento paternal que debe de sentir, de tener para con la iglesia del Señor. También, hermano, como el apóstol Pablo lo dice en el versículo 16, que el ministro, hermano, después del Señor, por supuesto, hermano, es la persona a imitar. Pero para que el ministro pueda, hermano, darse o inspirar, motivar, forjar a otros, hermano, a tratar, a querer ser como él, el ministro debe, por supuesto, hermano, ser el ejemplo. Por eso él dice: imitadme a mí. Ahora, el apóstol Pablo, bueno, sabemos que él es el hombre que Dios usó para establecer esta iglesia allá en Corinto. Se dice que estuvo 3 años en Corinto el apóstol Pablo, y 3 años, hermano, hermanas, son suficientes para, hermano, conocer si un hombre es un verdadero ministro de Dios. Y Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Pero por causa de, hermano, el ministerio que el apóstol Pablo había recibido, su ministerio, pues, hermano, fue siempre, hermano, ambulante. Y por esa razón, hermano, él no estaba mucho tiempo, como él dice: no tenemos morada fija. O sea, ellos no, el ministro no sienta cabeza pensando: bueno, aquí me voy a morir. En el caso del apóstol, hermano, y los otros 3 ministerios, excepto el de apóstol, el de pastor, son ministerios, hermano, itinerantes, ¿verdad? Es el pastor es el único ministerio, hermano, el cual es, hermano,
estático, hermano, porque el apóstol está en una iglesia local. Pero a pesar de eso, los ministros, los 5 ministerios que el Señor ha dejado para la iglesia, hermano, los que los poseen o pretenden poseerlos, deben de ser ejemplo a la grey. Es lo que, hermano, el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo en la despedida, hermano, de los ministros, de los ancianos en Jerusalén les dijo: hay que cuidar de la grey de Dios, la grey que Él ganó con su sangre preciosa. Eso es lo que Dios quiere, hermano. El apóstol Pedro dice: seamos, o dice, sed ejemplo de la grey. Entonces el ministro, si quiere, hermano, ser imitado, debe también el ministro imitar a Cristo. Porque ahora, póngase a pensar, hermano, si nos ponemos a imitar a esos disque ministros, que, hermano, bueno, los que usted pueda conocer, ¿verdad? Que de escándalos y todo, de herejías, de falsas enseñanzas. Imagínense que nosotros nos pusiéramos a imitar a esos ministros, hermano, que se han desviado, a esos ministros que enseñan herejías, a esos ministros, hermano, que solo piensan, como dice, su Dios es su vientre, en saciarse ellos, y que nosotros como iglesia, hermano, los imitáramos, hermano, la iglesia estaría peor todavía. Pero el apóstol Pablo dice que el verdadero ministro debe ser el ejemplo a la grey para que le imite. Por eso él dice, Pablo, imitadme a mí. Porque el apóstol Pablo, hermano, bueno, él sabía, bueno, ellos me conocen. Sin embargo, hermano, en Efesios capítulo 4, ya lo hemos mencionado, hermano, se menciona la razón por la cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermano, establece los ministerios. Y dice que es, hermano, para, hermano, la formación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que vayamos creciendo en conocimiento, en madurez espiritual, para el servicio a la obra. Para eso es el ministro, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero, hermano, esa preparación, hermano, no solamente debe de ser de conocimiento, porque si es de conocimiento, cualquiera puede decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor me voy a un colegio teológico, me voy a una universidad teológica y ahí puedo aprender más de lo que puedo aprender aquí en la iglesia. Pero si usted ve, cuando el Señor Jesús, hermano, llamó a sus discípulos, Él les dijo, hermano, ustedes van a estar siempre conmigo. Y en 3 años y medio, hermano, el Señor lo que quiso hacer, el deseo del Señor fue, hermano, de impregnarse Él en sus discípulos, forjarse Él en sus discípulos. Eso es lo que el Señor quería. Por eso Él les decía, imítenme a mí, aprendan de mí. Y estaba con ellos, dice, y les enseñaba. Y los llevaba aparte y les enseñaba. Y los llevaba aparte y les declaraba lo que al pueblo no le podía declarar. Pero el deseo era ese, hermano. El de forjarlos, hermano. Entonces, no le digo, mire, ustedes los he llamado, entonces aquí está una beca para que vayan a la universidad teológica. Y entonces, después de 2 años, quiero que regresen conmigo para que entonces me ayuden en el ministerio. No. Los agarró así, hermano. Los agarró así, claro. Sabemos que Dios, y Él conoce los corazones, Él sabe a quién llamó, ¿verdad? E incluso llamó a uno que era diablo, y Él sabía que era diablo, y lo llamó. Pero, hermano, él no les dio clases, hermano, cuadernos, libros de texto, sino que, hermano, con su vida, los fue formando. Y esa es la tarea, una de las tareas o una de las características de un ministro, hermano. Que el ministro debe preocuparse, hermano, para preparar a los santos para
para la obra del ministerio. Entonces hay gente que dice, no, dice, ¿para qué ir a la iglesia? Hoy con internet es fácil escuchar la palabra. Hasta más cómodo uno acostado en la camita, solo se pone los audífonos. No, hombre, hasta se duerme uno escuchando tanta bendición. Uno puede hacer sus apuntes y uno aprende. Usted ve que hay cursos por correspondencia, ¿verdad? Hoy, hermano, pueden sacarse cartoncitos, hermano, certificados por correspondencia, hermano. Se puede hacer todo eso, hermano. Y alguien podría decir eso. No, yo para aprender, para ser ministro, yo mejor voy a tomar un curso por correspondencia, para que así entonces ya voy a ver si trabajo ya de pastor. Pero el punto es ese, hermano, de que el ministro, el verdadero ministro, hermano, no es un ministro que se hace por un papel, sino que el verdadero ministro se forja, hermano, en la iglesia, en el trabajo de la iglesia. En el trabajo de la iglesia. Entonces, si el cristiano, hermano, no se congrega, no va a tener un ejemplo, hermano, a través del cual sea formado. ¿Por qué usted cree que hay, hermano, políticos corruptos? ¿Por qué usted cree que hay, hermano, médicos asesinos? ¿Por qué hay? ¿Por qué usted gente que ha estudiado? ¿Por qué gente que ha con másteres y doctorados, hermano, son, hermano, peores que una gente que no ha estudiado? ¿Por qué? Porque en las universidades no dan clases de honradez, ni de temor de Dios, ni de santidad. No lo dan. Igual, si el creyente piensa de que con escuchar la predicación a través del teléfono, de la radio, ya estuvo, están perdidos. Porque están recibiendo información, están recibiendo instrucción, pero no están siendo formados. Por eso, mire, mucho trabajador que se hace en los trabajos sabe más que los que se gradúan con cartoncitos. Los que tienen cartoncitos dicen, sí, dice, aquí vengo por el trabajo que pusieron en el anuncio. Sí, dice, aquí está mi título que requieren, así que cuando quieren que empiece y estas son mis pretensiones de sueldo, así que si me quieren. Y entonces le dice, ¿y usted sabe cómo hacer tal cosa? Chispa, Dios, eso no me lo enseñaron. ¿Y sabe usted cómo hacer tal cosa? ¿Qué? ¿Y eso qué es? Y también tiene que ver con lo que yo he estudiado. Sí, ¿usted no se lo enseñaron? No, porque hay cosas, hermano, que tienen que aprenderse necesariamente en el trabajo. En el trabajo. ¿Por qué cree que muchos soldados, hermanos, se acobardan cuando ya están frente al enemigo? Porque eso no se los enseñaron allá en la escuela militar. Les enseñaron cómo agarrar el fusil, cómo dispararlo, pero no les enseñaron, hermano, lo que es realmente ser un hombre de valor que se enfrente a otro. Entonces, si la cristiana piensa que es buen cristiano solamente porque escucha la palabra de Dios, están yendo en contra de lo que la palabra de Dios enseña, porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. ¿Pero por qué lo dice? Porque hay necesidad de que seamos formados en la iglesia. Hay necesidad que seamos formados. Y la iglesia es el único lugar donde Dios nos va a formar a través de un ministro. Eso es lo que sucede, hermano. Que el verdadero ministro, hermano, es un hombre que siente el sentimiento del amor hacia la iglesia y por eso se preocupa por la iglesia. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermano, como él quería que lo imitaran, entonces él va a poner, hermano, frente a los corintios, hermano, su vida misma. Pero alguien dirá, pero si el apóstol Pablo no fue a quien mandó, fue a Timoteo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que aquí dice el apóstol Pablo en el 17, por esto mismo, porque quiere que lo imiten, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Por qué? Porque el apóstol, mire, ¿qué dice? Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor, ¿verdad? ¿Verdad que así dice?
Dice así, ¿verdad? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. La pregunta, bueno, para muchos despistados, dicen que Timoteo era hijo de Pablo. Están perdidos. Pero aquí dice Pablo que Timoteo era su hijo. Ahora, ¿fue Pablo el que salvó a Timoteo, sí o no? No. No. Pablo no salvó a Timoteo. Cuando Pablo conoce a Timoteo en Listra, capítulo 16 de los Hechos, hermano, dice que llegando de Derbe a Listra, dice, encontró, dice, a un cristiano, a un joven llamado Timoteo, del cual daban testimonio muchos que era un buen cristiano. Es en su segundo viaje misionero que Pablo se encuentra a Timoteo ya siendo cristiano. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Pablo pudo ver, hermano, que Timoteo, hermano, tenía cualidades para ser un ministro del evangelio, a pesar que era joven. Y entonces lo agarra y comienza a forjarlo, a formarlo como hombre de Dios. Pero ¿cómo lo hizo, hermano? En la práctica. No le dijo, mira, Timoteo, apréndete de memoria estos libros de la ley, apréndete de memoria estas epístolas que Dios me ha inspirado a escribir. No le dijo eso, sino que le dijo, ven, tú vas a trabajar conmigo. Tú mira lo que yo hago, escucha lo que yo hablo, pon atención a lo que yo enseño, mira mi comportamiento, mira mi manera de proceder, y eso hazlo tú. Y Timoteo dijo, lo voy a hacer. Cuando Pablo, hermano, habla de Timoteo, dice que Timoteo es el único que él puede ver que tiene el mismo sentir que él. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Timoteo, hermano, se dejó formar por el apóstol Pablo. De tal manera, hermano, que escuchar predicar a Timoteo era como si estábamos escuchando al apóstol Pablo. De tal manera que ver, hermano, el comportamiento de Timoteo era como ver el comportamiento de Pablo. Por eso él dice, allí en la segunda parte dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces el ministro, hermano, se preocupa no solamente por traer información, doctrina que tiene que darla, enseñanza formativa tiene que darla, pero por sobre todo, hermano, el complemento, hermano, es de forjar la vida espiritual, el carácter cristiano, la honradez, la sencillez, la humildad, el amor hacia la obra en los hombres y mujeres de Dios. Por eso él podría decir, imítenme. Pero como le digo, hermano, si nos vamos a poner a imitar a tanto loco que por ahí dice que es apóstol, que es ministro, vamos a terminar locos todos. Porque si lo vamos a imitar, hay que imitar su enseñanza. Y si es falsa, vamos a perder a la pobre gente. Porque lo vamos a imitar en su comportamiento, en sus palabras. Muchas veces hasta las palabras, hermano, el que está siendo formado por alguien, hermano, hasta las palabras de la persona esa, hermano, aprende. Y es bueno, siempre y cuando, hermanos, se empleen para la bendición del pueblo de Dios. Pero el que siente, hermano, que no necesita de ese tipo de trato, entonces, hermano, como que su mente no está clara en lo que la Biblia enseña. Por eso el Señor dijo, erramos mucho cuando desconocemos el poder y la palabra de Dios. Erramos mucho. Nos creemos muy sabios y delante de Dios, hermano, estamos cero. Estamos cero. Porque eso es lo que Dios quiere. Imagínese, hermano, que alguien, hermano, pueda imitarle a usted y que alguien diga, mire, hermano, vi al hermano predicar, escuché al hermano predicar y predique igual que usted, hermano. Todo lo que usted nos enseña, el hermano también lo enseña. Su comportamiento igual como hemos aprendido. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que tengamos un buen ejemplo a seguir y que lo sigamos sin temor, porque eso es lo que Dios quiere con los ministros, hermano.
No quiere pérdida de tiempo, no quiere, hermano, andar vagando, hermano, andar haciendo nada, sino que, hermano, que nos preocupemos para bendecir la obra de Dios. Dice, de la manera que enseño en todas las iglesias, en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, hermano, cuando Timoteo llega y ellos comienzan a preguntarle, hermano, doctrina, Timoteo les enseña como Pablo le ha enseñado. Y cuando le comenzaron a preguntar hermano, de decisiones o consejos, entonces Timoteo, bueno, yo me recuerdo que mi hermano Pablo, el apóstol Pablo, en esta ocasión dio este consejo, y ese consejo daba. Porque, hermano, se había dejado forjar por aquel hombre de Dios. ¿Usted cree que Pablo algunas veces no regañó a Timoteo, hermano? Claro que sí. Si como joven era un joven inquieto y quizás cometía errores, entonces Pablo quizás lo llamaba así en secreto, así a solas, y le decía, mira, esto no debes de hacerlo. Eres un hombre de Dios. Así no se porta un hombre de Dios. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo agarraba. Y el joven Timoteo, que era muy obediente, decía, sí, perdón, hermano, perdón, está bien, gracias por reprenderme, gracias por instruirme, por favor, cuando hago algo malo, dígamelo por favor, porque necesito. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Lo que nosotros nos regañan, nos ponemos bravos, nos llaman al orden, dicen, ¿qué le importa mi vida? Quieren, hermano, hacernos, hermano, reaccionar de alguna mala acción, dice, ya que le importa, metido. En lugar, hermano, de decir qué lindo es Dios que me ha puesto a alguien que me enderece cuando me voy torciendo, hermano. Que es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte de ese camino, ¿verdad? Entonces uno agarra ahí a los niños, ¿verdad? O sea, alguien puede decir, pues qué bueno que ya no soy niño. No, estoy hablando de los niños espirituales, que muchos son enanos y muchos son niños. Y hay muchos que son tan inmaduros que son niños. Entonces, como niños hay que agarrarlo. Bueno, como este niño no quiere aprender, como se va torciendo, le vamos a poner una pitita, un lacito para enderezarlo. Y aquí vamos a clavar una estaca para que no se vaya para allá. Instruye al niño, endereza el árbol cuando se va torciendo, porque ya una vez arbolote, nadie lo puede enderezar. Entonces, imagínese el cristiano, el niño cristiano que no se deja, ¿verdad? No se deja. Varón, eso no hay que hacerlo. ¿Qué le importa? Esta es mi vida. Y ahí va. Yo voy bien, bien torcido. Yo voy bien. No, todo va bien, todo va bien. Perfecto. ¿Y cómo le va, hermana? Hermano, ¿cómo le va? Bien, de maravilla, bendecido. Y cuando ya, hermano, han pasado algún tiempo, hermano, se dan cuenta que han crecido torcidos. Y ahí andan. Dice, qué barbaridad, ¿cómo está el mundo de torcido? Y los torcidos son ellos. Qué barbaridad, dice, en esta iglesia, qué diferente es a lo que a mí me han enseñado. Y ellos son los que están torcidos. Pero cuando Pablo dijo, voy a enviarles a Timoteo para que oigan, vean todo lo que él hace, lo que le enseña, cómo predica, y ahí ustedes en él me van a recordar a mí. Entonces cuando Timoteo predicaba es igualito al apóstol Pablo, como que fuera hijo del apóstol Pablo. Por eso es que Pablo lo llama hijo, no porque él lo ganó a Cristo, no porque era hijo carnal de él, sino porque él lo había formado. Él lo había formado. Por eso decía, este es mi hijo amado, Timoteo. Dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces es lo que sucede, ¿verdad? Que hay cristianos que viven como que si Dios nunca los va a reprender. O sea, creen que nunca Dios los va a regañar, ¿verdad? O sea, creen que están bien. Y ese es un hermano, error grandísimo, ¿verdad? Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Porque uno puede pensar, hermano, que uno está correcto y estar mal.
La única manera que uno puede estar seguro, segurísimo, que está bien en lo que está haciendo, hermano, es que la palabra de Dios nos lo confirme. Esa es la única manera. Pero si al ver nuestro proceder, escuchamos la palabra, leemos la palabra y nos damos cuenta que nuestra vida no se parece nada a los creyentes, hermanos, de la Biblia, entonces como que nos vamos torciendo, como que nos estamos envaneciendo. O sea, envanecerse, hermano, es ser terco. Es ser terco, es tener una mala idea y pensar que esa mala idea es buena. Tener una manera de proceder mala y pensar que esa manera de proceder es buena. Esa es terquedad. Eso es envanecerse, hermano. Es llenarse de orgullo, es de soberbia, hermano. Y el soberbio no dobla su cerviz porque está lleno de orgullo y como está envanecido, dice: ¿y a mí quién me va a enseñar? Si aquí no hay nadie que me enseñe. ¿Y a mí quién me va a reprender? Si aquí nadie me puede reprender. ¿Y a mí quién me va a dar el mejor ejemplo? Si aquí no hay nadie que me dé el mejor ejemplo. Ya lo hemos dicho, si no hay buen ejemplo en la iglesia, búsquelo en la Biblia, ahí lo va a encontrar. Pero eso es lo que sucede. Estaban envanecidos como que si ellos eran jueces, hermano, y que ellos podían dictaminar, hermano, quién era mejor, el número uno. Cuando, hermano, el apóstol Pablo dice que esa actitud de jueces, esa actitud de sectarismo, hermano, era mala, era un síntoma malo. Dice: algunos están envanecidos. O sea, algunos pensaron bueno, todos aquí ya está la iglesia formada, ya agarramos fuerza. Si quiere Pablo que venga, si no que no venga, aquí esto va a seguir. Pero no, hermano. O sea, para eso dejó los ministros del Señor. Porque una iglesia sin ministro se desordena. Se desordena. Porque se recuerda cuando no había rey en Israel, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando no había rey, dice, cada quien hacía como bien le parecía. Porque no había rey. Viene Dios y les pone un rey y dice: no, hoy van a hacer como el rey dice. Es lo que dice a los proverbios. El sabio Salomón dijo esto: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, sin enseñanza, sin doctrina, sin una autoridad de parte de Dios, sin ministerio, sin ministros, la iglesia, hermano, cada quien va a hacer como bien le parezca. Y no es así. La iglesia no puede hacer lo que bien le parezca, porque para eso Dios dejó su palabra, para que a través de ella nos guiemos. Para eso dejó a los ministros, para que nos enseñen, para que nos forjen, hermano, para que nos moldeen, para que nos enseñen, hermano, la vida, hermano, moral, la vida santa, hermano, para que nos enseñen, hermano, el ser justos, todos unos con otros. Pero eso no lo enseñan en las escuelas. Eso no lo aprendemos en la calle. Lo vamos a aprender a través del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya hay gente que comienza, hermano, a creerse sabia en su propia opinión, comienzan a hablar envanecidamente, creyendo que ellos tienen la misma autoridad que el ministro. Pueden tener el mismo conocimiento o quizás más conocimiento, pero Dios no va a apoyar al que tenga más conocimiento, sino al que se sujeta más y al que Dios ha puesto como ministro. Por eso a Timoteo se lo dice, porque Timoteo era joven, hermano. Era un joven. Y como era pastor y joven, Pablo le dice: mira, ninguno tenga en poco tu juventud. No te preocupes. Si por ser joven tú crees que te van a tener de menos, no. Pero eso sí, sé ejemplo. Según has sido formado. Sé ejemplo en palabra, en fe, en verdad, en amor. Sé ejemplo. Huye de las pasiones juveniles. Sé ejemplo. A un joven, hermano. ¿Qué es lo que, hermano, una de las cosas que más ataca al joven? Las pasiones juveniles. Y a Timoteo le dice: huye de las pasiones juveniles, Timoteo, porque no te conviene. No te conviene. Entonces, alguien puede decir: pobrecito Timoteo, ¿cómo lo criaron al pobre? A la antigua lo formó Pablo. No, es que era un hombre de Dios.
¿Ustedes saben cuánto tiempo, hermano, estuvo San Juan Bautista en el desierto? ¿Saben cuánto tiempo tuvo? ¿Saben cuánto tiempo? Más o menos. O sea, a los cuántos años San Juan Bautista predicó. O sea, tenía como 30 años. Y San Juan Bautista fue ofrecido a Dios desde el vientre de su madre. Y a su madre le dijo: el niño será consagrado a Dios. Esto va a comer y esto no va a comer. Imagínense que le digamos a un joven: mire, varón, si quieres ser un hombre de Dios, ahorita ya no va a comer esto, hermano. No, hombre, qué bárbaro, ya ni quieren que uno coma. Ahorita usted, si quiere ser un hombre de Dios, tiene que esforzarse, leer la Biblia, tiene que orar, tiene que consagrarse a Dios. San Juan Bautista como joven tuvo derecho, como niño tenía derecho a jugar, pero era consagrado a Dios. Los juguetes de San Juan Bautista han de haber sido los libros de la ley. La arquita de Noé, quizás ahí, para que se aprendiera bien la historia. Cuando vieron que ya le cambió la voz, entonces le dijeron: ahora que ya es un hombrecito, ahora ya puede orar más, ahora ya puede ayunar más, ahora ya vaya practicando, váyase a la soledad del desierto, porque eso es lo que le espera. San Juan Bautista no tuvo comodidades, su propio cuarto, su propia televisión, su propia computadora, su propio carro. No. La compañía de San Juan Bautista eran la palabra de Dios, las piedras del desierto, el aire árido del desierto. Esa era la compañía diaria de San Juan Bautista. Por eso que cuando aparece predicando, hermano, dice, hermano, que todo Israel se iba a escucharlo, porque se dejó forjar por Dios. Se dejó forjar por Dios. Igual Pablo, el apóstol Pablo, era un perseguidor, hermano, acérrimo de la iglesia. Respiraba amenazas de muerte, dice. Llevaba cartas que lo autorizaban para hacer blasfemar a los herejes cristianos. Hasta que Dios le dijo: vas por el camino errado, vas en dirección opuesta. Ahorita vas al suicidio si sigues ese camino. Y ahí va a quedar. Vamos, ya lo vamos a alcanzar. Lo vamos a matar, lo vamos a hacer blasfemar el nombre de ese tal Cristo. Lo vamos a hacer blasfemar, sí, y lo vamos a matar, sí. Entonces, como no entendió, vino Dios y usted sabe lo que hizo. O sea, lo bajó de la nube que andaba y cayó. Y se le reveló y le dijo: si quieres realmente, si tienes celos por las cosas de Dios, entonces vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Quién eres, Señor?, le dijo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás peleando con el más fuerte, con el todopoderoso. Si quieres ser verdaderamente un hombre de Dios, vete allá y métete y espera lo que se te va a decir. Y se dejó forjar, se dejó moldear. Primero le dijeron: tienes que olvidarte de todos los títulos que tú crees que te hacen grande, y tienes que aprender que la grandeza no la da el hombre, ni los libros, ni el conocimiento, sino que la grandeza la da Dios. Y cuando se te haya dado eso, vas a ser mi testigo y vas a estar delante de los reyes testificando de mí. Se lo dijo Dios. Pero tenía que dejarse moldear. Tenía que sacar ese Saulo orgulloso y malo que había en él. Tenía que sacarlo, si no, Dios no podía forjarlo. Hasta que se dejó forjar. Y por eso es que él podía, hermano, forjar a otros.
porque ya había pasado por esa escuela donde muchos no queremos pasar. No, dice, mejor me voy a la escuela de teología y ya con ese cartoncito me dan de pastor. No, dice, me debe sacar el título, me llevo unos cuantos de la iglesia y pongo mi iglesia y ya estuvo, ya la hicimos. Como que si, hermano, fuera un negocio, como que si fuera, hermano, una manera, hermano, de vivir, de gozar la vida. La iglesia no es eso. La iglesia es sufrimiento. Pablo va a abordar en el capítulo 9, va a abordar su defensa, y en el 2 Corintios habla también, hermano, porque, hermano, eso es lo que sucedía con el apóstol Pablo, que a pesar de que él llevaba las marcas de Cristo sobre su cuerpo, hermano, mostraba que era un siervo de Dios. Sin embargo, habían detractores, había gente, hermano, que por envidia, por odio, querían matarlo, y él seguía. Entonces, por eso él dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Cómo le digo, hermano? Si es por palabras, por conocimiento, por lectura, a lo mejor me ganan, dijo Pablo. Pero yo no voy a ir a ver quién sabe más, sino que voy a ir a ver sobre quién se manifiesta más el poder de Dios. Ahora dígame usted, ¿cómo se iba a manifestar Dios en los Corintios si eran unos carnales, hermano? Esos cuando predicaban decían: yo voy a predicar mejor que el hermano fulano y me voy a preparar mejor que el hermano fulano para demostrarles que yo puedo más. Y predicaban por envidia, predicaban por contienda. Y cuando llegaba, hermano, el predicador predilecto de ellos, hermanos, y esa era una algarabía tremenda, porque ese es mi Apolos, ese es mi Apolos. Háblale, Señor, que entiendan esos burros que tú eres el mejor, que Apolos es el mejor. Era una competencia tremenda. Y cuando llegaban los que admiraban a Pedro, eran los de Pedro los que se levantaban: sí, eso es, Señor, háblales, Padre, muéstrale que Pedro es el mejor. Carnales. Entonces, ¿cómo se iba a manifestar Dios ahí, hermano? Si estaban envanecidos, estaban llenos de rencor unos contra otros. Llegaban a la iglesia a pelear, hermano. A pelear. Yo me recuerdo hace años, hermano, allá en mi país, yo conocí a un predicador. Él era evangelista y andaba en varias campañas. Eran chiquitas las campañas, pero andaba en varias campañas. Y era como el predicador de moda en ese tiempo allí en el lugar donde nosotros vivíamos. Sucede que, hermano, ellos, hermano, prepararon una campaña evangelística en cierta ciudad. Y, hermano, en el mismo lugar, llega otro grupo evangélico, hermano, a una campaña evangelística. Entonces, los dos grupos ahí, hermano. Y no, que nosotros vinimos primero, que nosotros agarramos el permiso primero que ustedes. Y aquel decía: no, que nosotros lo agarramos, pues nosotros no nos vamos, pues nosotros tampoco. Decía, mire, para no hacerse la larga, los dos grupos terminaron peleándose, hermano. Imagínense, hermano. ¿Qué dirían los incrédulos? Miren los hermanitos peleándose. Miren los hermanitos peleándose. ¿Cómo cree que nos mira Dios, hermano, cuando como creyentes nos ponemos a pelear, a discutir por cosas que, hermano, si razonáramos se solucionaran mejor? Porque hasta para eso, no sé por qué, pero esto no me gusta. Si hiciéramos esto de esta manera, pero esto y allá no me gusta, pero mejor así, mejor allá. Y si no se hace, enojada porque no se hace como dice, como quiere, como le gusta, hermano, peleando. Eso es, hermano, estar envanecidos en lugar de decir: bueno, aquí yo me tengo que callar, yo vengo a adorar a Dios, vengo a servirle a Dios, yo no le sirvo a un hombre, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer con toda humildad, voy a hacer lo que me digan, venga lo que venga, pase lo que pase. Tengo que humillarme, tengo que sujetarme al ministro, a los hombres y mujeres que Dios ha puesto sobre mi vida, y se acabó. Así dice la Biblia. Saca el chismoso y se acaba la contienda.
Entonces dejemos ese ser, hermano, contrario que tenemos, ese espíritu de pleito que tenemos, y mejor quedémonos callados y aceptemos, y aunque no nos guste, aceptémoslo, y aunque no estemos de acuerdo, aceptémoslo, siempre y cuando usted no sea herejía ni nada, y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Timoteo era ese tipo. Pablo dijo: mira, Timoteo, necesito que vayas a Corinto. ¿Sí? ¿Cuándo quiere que me vaya? Ya, pues ya me voy, le digo. ¿Qué quiere que vaya a hacer? Quiero que les muestres, que vayas y vivas el evangelio allá con ellos, porque yo sé que en ti me van a ver a mí. Ya me voy, le dijo. Y seguía exactamente eso. Cuando miraban a Timoteo, yo le aseguro que quizás hasta como el apóstol Pablo caminaba, miraba, hablaba, saber qué, pero es que es lo que dice ahí. Cuando ustedes vean a Timoteo, él les va a recordar mi proceder aquí y en todas las iglesias. O sea, Pablo no era uno que predicaba en una iglesia una cosa y en otra predicaba otra. Pablo, donde iba, predicaba lo mismo. Ahí no, si le pasaba un papelito, por favor, puede predicar de esto, porque está la hermanita fulana y ella se molesta cuando le exhortan por ser novelera. Nada, ¿qué? Ni nada. Pablo llegaba y decía: aquí vengo a predicar en el nombre del Señor, y vamos a aprender y vamos a enseñar, y todos vamos a aprender. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, y todos aprendían. Porque eso es lo que la iglesia debe de ser, hermano. Un solo corazón. Ahí dice que eran todos de un alma, de un espíritu, eran todos de un mismo sentir. Eso es lo que Dios quiere. Luego dice, pero iré pronto, dice. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están o andan envanecidos. Entonces, el que anda envanecido, que muestre el poder de Dios, y en lugar de mostrar ese espíritu de contienda. 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea que no consiste en conocimiento, consiste en poder. En poder, conocimiento de Dios, palabra de Dios, poder de Dios, de ver cómo ha moldeado nuestra vida, de cómo ha moldeado nuestro ser, de cómo actuamos, cómo nos expresamos, cómo nos conducimos, qué son los consejos que damos, qué edificación damos cuando hablamos. Y eso es lo que Dios quiere. 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, si era con vara, Pablo dijo: está fácil, solo llamamos la varita corregidora y ya. Ahora, si ustedes reaccionan y se arrepienten, puedo llegar con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces, el ministro, hermano, debe de tener carácter. Carácter. El ministro no puede ser uno de que no, hermano, mira, ahí no vaya, porque ahí los hermanos le van a sacar carrera. Esos hermanitos de ahí son bravos. Usted lo va a ver. Usted va a estar predicando y ni caso le van a hacer. Y a veces uno siente eso, a veces uno está predicando, hermano, y bien siente la indiferencia de algunos. Pero es así, hermano, es así. Que el diablo lo que quiere es que lo desanime. Sí, bien me dijeron, ya no regreso aquí, porque aquí no, ningún amén les pude sacar. Y terminó la predicación y todos ahí, caras largas con uno. Esa era una parte. Pero por otra parte decía, también somos amorosos. También cuando tenemos que dar amor y ser mansos y humildes, también lo hemos aprendido. Entonces, hermano, hay gente que quiere hacer del ministro, hermano, un títere. Hay gente que quiere que el ministro haga lo que ellos dicen. Y es difícil. Porque imagínate, cambiar un corazón es más difícil, hermano. Entonces, el ministro debe ser una persona puesta por Dios, y siempre tiene que estar en la línea del centro, al lado. Si se va a hacer al lado derecho, se va a hacer al lado derecho de la palabra.
Si se va a hacer al lado izquierdo, se va a hacer al lado izquierdo de la palabra, pero nunca de los hombres. En una ocasión un hermano me dijo así. Llegamos, escuchamos a uno, escuchamos al otro, bla, 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 y después de mucho hablar y hablar, ahora este es el consejo. Dice Dios en su palabra que esto y hay que hacer. Entonces terminamos, oramos y todo, y al final me dice, hermano, yo creo que usted me va a echar la manita. Yo creo que por ser hombre usted me iba a ayudar, pero me echó encima todo a mí. Y yo le dije, es que hermano, yo estoy del lado de Dios, le dije. Yo no estoy del lado de nadie, yo estoy del lado de Dios. Y cuando estamos del lado de Dios, que nos digan esto, que nos digan lo otro, que no nos importe. Cuando estamos del lado de Dios y haciendo lo que es de Dios, ahí mantengámonos. Y si por eso nos van a criticar y van a hablar mal y nos vamos a dar a no querer, eso ya no es problema de nosotros, eso ya es problema del que lo hace. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? ¿Le gustaría a ustedes un pastor que venga con vara y que les dé garrote todos los días porque están envanecidos? ¿O quieren, hermana, queremos entonces decir, no, estamos arrepentidos, somos unos niños espirituales y necesitamos crecer? Así que, hermano Pablo, estamos en sus manos, moldéenos, fórgenos a su imagen, porque queremos ser útiles en la obra de Dios. Entonces voy con amor y mansedumbre, dicen. Entonces hay gente que dice, yo ese lado no se lo conocía al pastor. Qué amable, qué amoroso es. Yo no creí que fuera así. En cierta ocasión una hermana me dijo así, ay hermano, yo a usted le tenía miedo. Dice que cuando lo oía predicar, yo pensé que usted era un hombre bravo. Y me doy cuenta que no, que usted es bien amable. Entonces es que el ministro, hermano, de acuerdo en las aguas que encuentra, así debe de portarse. Hay momentos en que hay que amarrarse los pantalones. Y Señor, en tu nombre me los amarro, Señor. Y hay momentos en que uno dice, Señor, gracias por traerme a este lugar, porque aquí venimos a dar amor, Señor. Pero uno tiene que hacerlo, hermano, porque si no lo hace el ministro, entonces el ministro del diablo lo va a hacer. Si nosotros no nos esforzamos por forjar cristianos, el diablo se va a esforzar por forjar diablos y demonios en ustedes. Y en lugar de ir mejorando, ustedes van a ir empeorando. Y en lugar de ser santos, van a ser, hermanos, profanos. Y en lugar de ser mansos y humildes, se van a ser violentos y bravos y peleoneros. Y van a ser, hermano, ahí el pleito por nada. Y van a querer, hermano, destruir su hogar, su vida, la de sus hijos. Y no les va a importar. Y van a creer que están bien. ¿Y qué me importa la iglesia? Ni faltan esa la iglesia. Yo no necesito la iglesia. Ese es cuando ya está envanecido, cuando ya el diablo se le metió. Pero cuando todavía por la misericordia de Dios el diablo no se ha metido, hermano, tenemos la oportunidad de decir, Dios mío, perdóname. Es cierto, he estado faltando. Es cierto que hoy me estoy enojando más porque he dejado de ir a la iglesia. Es cierto, ya no oro, ya no leo la palabra. He perdido el gusto por el evangelio. Es cierto, pero Señor, necesito. Señor, ponme adelante un hombre que me forje, un hombre que me amoneste, que me exhorte. Señor, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Porque mire, los corintios lloraron, pero se arrepintieron. Y Pablo dice, qué bueno que la exhortación fue dura, pero fue para que se arrepintieran. Qué bueno, hermano, uno poder, hermano, exhortar y después que le diga, hermano, gracias, porque si no me hubiera hablado así como me habló, quizás me hubiera perdido, hermano. Gracias, hermano. Qué bonito se siente, hermano. Pero qué feo se siente cuando, hermano, rechazan la palabra y uno ve que van de mal en peor y espiritualmente van para abajo y carnales y se les ve la carnalidad a leguas. Qué triste, dice uno, porque no quieren dejarse moldear por Dios. Amén, hermanos. Entonces ahí todo depende de la decisión que tomaran los corintios. Así va a ser Pablo. Aquí tengo la vara de la corrección, digo. Pero también tengo mucho sentimiento de amor para ustedes. ¿Qué quieren que lleve? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Ah? ¿Con cara de bravo o con cara de amor? ¿Cómo quieren que vaya? Ustedes tienen la respuesta. Entonces, amén, hermano. Entonces nosotros tenemos la respuesta. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Con vara
¿O queremos que Dios nos apachurre, nos apapache con amor y mansedumbre? Como digo, no depende de Dios, depende de nosotros. Si nos dejamos moldear por Dios. Eso es todo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Padre bueno. Gracias por levantar ministros, apóstoles, profetas, maestros, pastores, Dios mío, evangelistas. Gracias. Que Dios mío, podamos ser forjados por estos hombres, para también, Señor, ser útiles en la obra, en el área en la que tú quieras usar nuestra vida, a los hombres, y usar las vidas de las mujeres, de las hermanas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor del cielo. Escudriñemos Gracias, Señor de la gloria, nuestros caminos y volvamos a y Jehová. volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos A Dios. a Dios. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos A Dios en los cielos. a Dios en los cielos Y volvamos a Jehová nuestro Dios. a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová. Por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos. no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y muy grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos. Y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos. A Dios en los cielos. Y volvamos a Jehová nuestro Dios. A Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová. Por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Porque nunca decayó